Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la última sesión de este ciclo de conferencias de la Peña Taurina Los de José y Juan, año número 66. Esperemos que sigamos muchos, vosotros y yo también. El cartel es un cartel muy interesante, que se titula La evolución de los diferentes encastes del toro de Lidia en el siglo XXI. Y para esto hemos convocado a tres ganaderos que corresponden a la ganadería de Alcurrucén, aunque en el programa viene José Luis Lozano, ha venido su sobrino Fernando Lozano, al que todos conocemos porque fue, aparte de ganadero y apoderado, fue matador de toro en su momento y salió a hombro por esta puerta grande, no cualquier cosa. A continuación es la ganadería de la Quinta, representada por Alberto Martínez Conradi, y en tercer lugar la ganadería de Domingo Hernández, representada por su nieto Marcos Pérez. Yo voy a ser muy breve y voy a decir cuatro cosas de cada una de las ganaderías. Fernando Matador de Toro, Marcos Pérez Matador de Toro, que esperemos que salga también algún día por la puerta grande, y Álvaro se ha quedado un aficionado práctico. Ganadero nomás. Y aficionado práctico, y creo que lo hace bastante bien. Bien, bueno, pues la ganadería Alcurrucén es actualmente es una ganadería que está entre lo alto, pero es una ganadería que se forma en el año 1982 por una compra que hacen los hermanos Pablo, que en paz descanse, José Luis y Eduardo Lozano, a los herederos de don Carlos Núñez Manso, en el año 1982. Este señor, don Carlos Núñez, había comprado a partir del año 1936 tres lotes de ganado distintos, supongo que algunos más, pero de lo que tenemos conocimiento es que compró primero lo que quedaba de la ganadería de Rincón. Estamos hablando de la compra del año 38, con lo cual había ganadería que por los sitios en donde estaba se habían quedado la mitad o algunas menos. Pues lo que quedaba de la ganadería de Rincón, que procedía de don Fernando Parlado. También compran a don Ramón Mora Figueroa parte de su ganadería, que procedía de García Pedraja y del Conde de la Corte. A su vez, el Conde de la Corte lo había formado con los que antiguamente tenían los Mora Figueroa, que lo habían vendido, y procedía también del tronco Ibarra Pradera. Y posteriormente, una vez finalizada la guerra civil, compra el Marqués de Villamarca. La ganadería de Villamarca estaba fundada por vacas de Murube, Urcola, Santa Coloma, Saltillo, y tenía sementales de don Fernando Parladé. Y posteriormente compra una ganadería de don José Carvajal, cuyo origen era Ibarra Parladé. La ganadería de Alcurrucén tomó la antigüedad en el año 1989 y de todos sabemos la cantidad de toreros que han salido por la puerta grande con toros de Alcurrucén. La ganadería de la Quinta la compra don Álvaro Martínez Conradi, padre de nuestro compañero hoy. En el año 1986 compró la ganadería de Soto de Luis, que era una ganadería que había pertenecido a sus antepasados, empezando por don Carlos Conradi. Es una ganadería que tenía origen Ibarra, y a ello le añade 180 vacas y sementales por compra don Joaquín Buendía, que la había comprado en los años 20, creo, al Conde de Santa Coloma. El Conde de Santa Coloma había fundado su ganadería comprando en 1905 reses de Ibarra y en 1912 otras de Saltillo, ambas de Caste Vista Hermosa.
Por último, don Domingo Hernández, que ya tenía otra ganadería, pero en el año 1985 compra la ganadería que había sido de Amelia Pérez Tabernero, y en 1986 la de Domingo Ortega, origen gamero cívico. Y por lo que he leído, curiosamente, como el gamero cívico llevaba el hierro de Parladé, le cambia el hierro de Parladé junto a Juan Pedro de Solís a cambio de vacas. Parece, yo creo que es un negocio bonito, ¿no? Esto, que no lo hacemos cualquiera de los que nos hemos dedicado a otras cosas. Bueno, entonces ya compra además sementales de Domecq. ¿Y de dónde viene esto de Domecq? Bueno, pues de lo que era Domecq, Juan Pedro Domecq Solís, que lo había heredado de su padre Juan Pedro Domecq Díez, y a su vez lo había heredado del que inicialmente fundó la ganadería, que fue Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio, que compró en el año 1930 la ganadería del Duque de Veragua. La ganadería del Duque de Veragua se la compra a Manuel Martín Alonso, familiares, o creo que abuelo, de los hermanos Lozano. Y a esta ganadería del Duque de Veragua le añade don Juan Pedro Domecq vacas y sementales del Conde de la Corte, volvemos otra vez a Parladé, y posteriormente Juan Pedro Domecq Díez, su hijo, nos ha llegado al hacerse cargo de la ganadería, porque el primer Domecq Núñez de Villavicencio muere relativamente joven. Pues este señor compra a Mora Figueroa Parladé. A la muerte de Domingo Hernández, la ganadería se divide en la Garcigrande actual, que es la que pertenece a la madre de Marco, y Domingo Hernández, que es la que queda con Justo Hernández. Al revés, perdón. Domingo Hernández es lo vuestro, sí, y Garcigrande es la de Justo. Bueno, también es otra ganadería que está en todas las ferias importantes, y en todas las figuras están locos por ella. Bueno, yo creo que no... Solamente yo querría algún día dedicar algo a don Fernando Parladé, como he comentado con Joaquín, porque un ganadero que todo lo bueno que hay hoy pasó por él. Pues nada más. Va a participar como coordinadora del coloquio mi hija Victoria Collante, periodista taurina. Bueno, lo primero, gracias a todos, bienvenidos. Es la primera vez que formo parte de estas tertulias, de estos coloquios de la Peña Luz de José y Juan, a los que mi padre pertenece hace muchos años. Es la primera vez que mi padre me da la alternativa, o me da por lo menos el paso aquí públicamente para poder hablar de toros, algo que sí acostumbramos a hacer en casa. Y por supuesto la terna no podía ser mejor, así que nos presentamos padre e hija de la mejor manera posible, en este caso con Álvaro Martínez Conradi, que como bien ha dicho mi padre es ganadero de la Quinta junto con su hermano Pepe. Marcos Pérez, que ahora mismo junto con tu hermano Dodi, me parece también, ¿no? Sí. Están al frente de la ganadería de Domingo Hernández, esa parte que se quedó su madre Concha después de la separación una vez fallecido su abuelo, y por otro lado pues Fernando, que viene en representación de la ganadería del Currucén, en Casa de Núñez, como todos sabemos, y efectivamente no solamente ganaderos, sino pues todo lo demás, y una de las grandes casas, como es la Casa Lozano, al frente de muchos de los apoderamientos quizás más destacados e importantes a día de hoy en el panorama. Si hablamos de lo que es la evolución o lo que ha sido el paso de los años en los diferentes encastes, aquí hay 3 encastes muy representativos, tanto Santa Coloma como Núñez, y es cierto que quizás, y para eso están ellos aquí para hablar y para corregir y comentar, no sé si actualmente esa diferencia en el comportamiento de los animales en cuanto al encaste es mayor o es diferente en el siglo XXI a lo que había anteriormente. Es decir, a día de hoy se busca un tipo de toro, por lo menos eso es lo que comentan, se busca un tipo de toro que sirva sobre todo para a los 3 tercios y que llegue finalmente a la muleta para poder desarrollarse, ¿no? Eso no sé si es una diferencia que hay con respecto a años anteriores o siglos anteriores, donde quizás los encastes eran mucho más diferenciados los unos de los otros.
¿hay una tendencia actualmente, precisamente por el toro que se busca, a la hora de criarlos en el campo, para que sea más igual o por lo menos esa diferencia en el comportamiento haya ido reduciéndose? Paso la pregunta al primero que quiero. Bueno, la evolución de los encastes, bueno, más que nada es la evolución, yo pienso, para diferenciar, la evolución está en las ganaderías, no propiamente en los encastes. Porque si nos echamos atrás, o sea, esta tendencia a la durabilidad no es de hoy. O sea, esto ya empezó a principios del siglo pasado. Fue precisamente, antes lo ha comentado, don José Carvajal, que tenía una ganadería de origen vazqueño, de las primeras de los orígenes, el que le dio la durabilidad. Porque hasta entonces la raza vazqueña era una raza que era muy brava, era muy estruendosa en la salida, con la pelea de los caballos, mataba muchos caballos, pero luego no duraba para la faena de muleta. Desde entonces, él fue el primero que era un visionario y que empezó a hacer la selección de los tentaderos. A raíz de ahí, todo digamos que es una evolución. Entonces, ¿la evolución de qué? ¿De los encastes, de la ganadería o de los ganaderos? Sí, buen matiz. Yo creo que es más bien de los ganaderos, porque si empezamos a mirar ahora mismo todas estas tres ganaderías que estamos aquí, procedencia vistahermosa, prácticamente. El 90% de la cabaña grava española es procedencia vistahermosa ahora, con matices. Sí. Con matices unos más inclinados o apoyados en la raza vazqueña, que ya es simbólica más que nada, porque la raza vazqueña ahora mismo, por ejemplo, en mi ganadería dice procedencia. Esta gama de colores tan variopinta que tiene Núñez, ¿de dónde viene? Pues viene de la rama vazqueña, precisamente de lo que don José Carvajal, en sus alquimias y sus experimentos, cruzó y que luego fue la base de Villamarta. Y de ahí viene toda esa gama en cuanto a pelos, no en comportamientos. Los comportamientos luego vienen en otro tipo de selección, que ya fue obra más bien de los alquimistas del momento, llámese Manuel Rincón, llámese José Carvajal, llámese Carlos Núñez, en referente a lo que es mi línea Núñez. Claro. ¿No? Entonces, evolución. Claro que hay una evolución, pero dentro de unos matices, porque las características de Núñez nosotros hemos intentado preservarlas. ¿Qué son? Que son pues, un toro de bravura increscendo. Sí. No es una ganadería que salga de primeras demostrando lo que puede ser al final. Un toro que puede llegar a ir evolucionando su bravura a más, lo que llamamos, ¿no? De la ganadería de Núñez, su característica es esa durabilidad en los últimos tercios y ese tranquito de más. Muy avante de salida. Sí, un toro frío que no se entera, que es un toro noble. Eso no quiere decir que sea bravo. Yo pienso que la bravura, de verdad, es la que va más. Porque ¿de qué me sirve alguien, un toro que sea un fanfarrón, que de primeras vaya diciendo que te voy a dar por aquí, te voy a dar por allá, y luego se viene abajo y se va a las tablas? Entonces eso es bravura. Pues no lo veo yo como tal. Entonces nosotros hemos intentado, mi familia prácticamente, que son otros alquimistas también, con sus matices, hemos intentado preservar lo que son las características propias del encaste de Núñez, porque ya es un encaste. Sí. O sea, porque ya hay encastes propios. Don Carlos Núñez creó su encaste propio, que venía de otros encastes y de procedencia vistahermosa, y nosotros ya, hombre, ya son más de 5 generaciones lo que tenemos la ganadería, entonces se puede considerar que también es un encaste con las características propias que han hecho destacable a esta línea. Sí. Pero preservándolas y dándoles pues, algunos matices personales que también pueden ser derivados, más que nada, de la evolución del toreo en sí y de los gustos del público. Creo que lo de los gustos del público es lo primordial, porque al final eso es la base y el sustento de la fiesta, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, el ser capaces de llegar hasta el final y demostrar esa bravura de un tranco más, que creo que también ahí está parte de la sorpresa, del factor sorpresa y del factor que... Sí, porque además es un encaste nuestro que
antiguamente decían estos, vamos a ver, a lo mejor es un poco pretencioso por mi parte, pero no, es verdad. O sea, el toro de Núñez es para toreros buenos. Que lo entiendan, claro. ¿No? El que lo entienda, porque aquí no se trata de pelearse con el toro. Vamos, si vas a pelearte con el toro, tienes todas las de perder. Aquí de lo que se trata es de entenderse con el toro. Muchas veces dices, bueno, ¿qué toro más difícil? Que no te has entendido. El acople, ¿no? El acople, y efectivamente no todos los toros tienen una lidia, hay toros que es imposible, pero hay un porcentaje amplio en el que tú puedes adaptarte. Sí. El toro no se tiene que adaptar al torero. Tú, como torero, te tienes que adaptar a las condiciones del toro, sacarle el máximo rendimiento, sacarle las virtudes que pueda tener, pues saber explotarlas para que sean más visibles y que colaboren más contigo. Bien explicado por parte de la casa Alcurrucén. Marcos. Antigüedad. Por antigüedad, vamos a hablar. Entonces te toca. Santa Coloma, hablábamos un poco de lo mismo. Santa Coloma siempre se ha tenido, sobre todo los grises, los temibles grises, ¿no? Como algo muchas veces que incluso no estaba en esa mal denominada parte comercial, ¿no? Las ganaderías comerciales. Sin embargo, ahora mismo la Quinta sí que se ha convertido en una de las ganaderías además muy demandadas, gracias a Dios me imagino también en tu casa, sobre todo en los últimos años, una de las ganaderías quizás en la vía Santa Coloma más punteras, que está en todas las grandes ferias y sobre todo las más demandadas por parte de las figuras, que me imagino que eso es un plus para vosotros a la hora de trabajar. Hay mucha diferencia, como le formulaba Fernando, en esa evolución de lo que es la línea Santa Coloma en tu casa y sobre todo en el encaste en general. Bueno, yo creo que la evolución de... ¿Se escucha o no? Coges. Al final de las ganaderías pues viene un poco motivada principalmente por los gustos de la afición, de los públicos. Hemos visto a lo largo de la historia cuando ha habido encastes que han predominado sobre otros, sí. Después se han venido abajo, han aparecido otros y esa ha sido continuamente la evolución, ¿no? No creo que sean encastes sino momentos de ganaderos que son al final los que le dan la forma a la ganadería por diferentes circunstancias, porque son capaces de amoldarse a lo que en ese momento los públicos están demandando y hemos visto pues muchísimas transformaciones, ¿no? Bueno, no sé, al principio de 1900 pues había encastes como Veragua, sí, que era muy demandado, el mismo encaste Saltillo, después el encaste Parladé, llamémosle así, aunque Parladé estuvo 10 años de ganadero, no estuvo mucho más tiempo, ¿no? Se habla mucho de Parladé, pero Parladé fue un señor que pasó por aquí de puntillas, pero se quedó el nombre marcado, ¿no? Igual que también el nombre de Santa Coloma. El conde de Santa Coloma es verdad que fue el que creó la alquimia de mezclar dos razas, que eran Ibarra con Saltillo, pero bueno, el que le da forma y el que perdura durante el tiempo es don Joaquín Buendía. Y bueno, por no derivarme mucho, considero que al final las ganaderías, los encastes se vienen arriba o abajo pues por una selección de un ganadero determinado o de personas que son capaces de adaptarse a los momentos, ¿no? Cuando una ganadería se viene abajo, pues probablemente es por un descuido del ganadero, por un salto generacional, porque la siguiente generación pues no es capaz de cogerle el pulso, o porque directamente las ganaderías yo considero que tienen subidas y bajadas por su simple naturaleza genética, ¿no? Llegas a un punto de lo máximo y después llegas a un momento en el que la ganadería pues se va, se diluye, degenera. Y a lo mejor han estado haciendo los ganaderos lo mismo que estaban haciendo generaciones anteriores, ¿no? Yo creo que la evolución de nuestra ganadería, pues principalmente hemos tenido una obsesión con diferenciarnos en el tamaño y en su hechura, ¿no? Su fenotipo. ¿Por qué? Porque yo envidio mucho la época de los años 60, 70, incluso 80, donde las ganaderías cuando salían al ruedo prácticamente no hacía falta mirar el hierro o la tablilla. Se sabía perfectamente pues, porque estaban diferenciadas por un sello, por su encaste, el toro de Pablo Romero, el toro de Miura, el toro de Juan Pedro Domé, el toro de Alcurrucén, el toro de Núñez, el toro de Joaquín Buendía. Hoy día, o por lo menos hemos caído un poco en ese toro un poco único en cuanto a presentación y en cuanto a hechura, el
toro de los 550 kilos y con unas características muy determinadas. Y yo creo que eso ha hecho que las ganaderías pues pierdan personalidad, que el público vaya tarde tras tarde a ver algo monótono y al final yo creo que hoy día lo que se demanda es algo diferente, ¿no? Que cada uno marquemos nuestro punto diferenciador. Yo lo comparo igual que los toreros. Si los toreros todos toreasen igual y viésemos todos los toreros hacer la misma faena, pues sería muy aburrido. Los toreros que marcan las diferencias porque torean diferentes unos de otros, ¿no? En base a esto que me acabas de decir, es lo que yo formulaba al principio un poco. Hay una unificación por parte de quizás de lo que hablabais, ¿no? De la demanda actual a la hora de que salga. Quizás el toro de Santa Coloma siempre ha sido un toro por hechuras más pequeño de lo que vemos ahora. Todo esto se está igualando mucho. Hay también un comportamiento a la hora de igualarse porque está habiendo una tendencia, tú ponías al principio de los años 90 se lidiaba un tipo de encastes que quizás eran los demandados en ese momento también porque las ganaderías que se lidiaban o que pedían las figuras en ese momento tenían esa procedencia y estaban en un buen momento. Ahora hay una cierta tendencia a recuperar un tanto, igual me equivoco, me corriges, a recuperar eso de Santa Coloma que antes estaba un poco como para los toreros del 15 o 20 para abajo, ¿no? Ahora sí hay otro auge y en ese auge forma parte esa igualdad a la hora de torear. Bueno, o sea, la ganadería y el encaste de Santa Coloma siempre ha tenido unas particularidades concretas para torearlo. Antes decía Fernando que el toro de Alcurucén es un toro para buenos toreros. Yo creo que el toro de Santa Coloma le pasa igual, o sea, necesitas hacer las cosas muy bien y torear muy bien. Porque es un toro que no te permite, que es un toro listo, es un toro que cuando le hacen las cosas mal aprende, entonces necesita, ahí está la prueba, ¿no? A lo largo de la historia los toreros que realmente han marcado las diferencias con este encaste han sido grandes figuras, ¿no? El caso de Paco Camino, bueno, mucho más atrás Carlos Arruza, en la época a lo mejor más reciente, pero que ya ha pasado un tiempo, como en los 80, pues yo me acuerdo de faenas importantes de Julio Robles, de Ortega Cano, de Capea, bueno, infinidad de toreros importantísimos, que seguramente me dejé muchos atrás, ¿no? Incluso ya en los 90, lo que pasa es que ya la ganadería entró en un bache muy importante y realmente no embestía, pero toreros como los inicios de Joselito, Ponce, pues tuvieron grandes triunfos con este encaste. Pero como te decía antes, las ganaderías por circunstancias entran en un bache, degeneran, y eso le pasó a la ganadería de Santa Coloma. Hablamos de Joaquín Buendía, hablemos de la Quinta, y yo recuerdo que en los años 90 pues salió un toro realmente descastado, realmente deslucido, y bueno, hubo que hacer examen de conciencia y pasarse 10 o 15 años en el purgatorio, ¿no? Que yo creo que hoy día pues hay ganaderías pues, que pasa el tiempo y no pasan por ese camino, ¿no? Yo hace poco decía que bueno, que nosotros estamos en un momento ahora pues sí, que es muy reconocido por todo el mundo, pero que a nosotros no se nos olvida el camino de la polvareda, ¿no? Y la polvareda le llamo yo a las portátiles y a las plazas que fuimos que no tenían pues la trascendencia que tienen las plazas importantes, ¿no? Sobre todo que un día estás arriba y otro día estás abajo, y eso hay que tener la referencia siempre. Me has mencionado, antes de dar paso a Marcos, me has mencionado lo de los pesos. ¿La tablilla ha hecho mucho daño en cuestión a todo esto? Claro, muchísimo. Ten en cuenta que, bueno, pues no solo el encaste nuestro, sino el toro de patas blancas, toda la rama esa de Urucola, se lo destrozó, ¿no? En la tablilla, ¿no? Había un ganadero que... Contreras, no sé, y aparte de encaste, muchísimas ganaderías. Yo por eso te decía antes que creo que lo importante es diferenciarse en cuanto a algún matiz concreto. O sea, no podemos juzgar al toro porque tenga más peso o menos peso. O sea, el toro tiene que tener trapío y afortunadamente el toro nuestro creo que lo tiene. ¿Por qué? Porque sin ser un toro pesador es un toro que transmite miedo, que transmite seriedad, que transmite importancia. Para mí eso es trapío. O sea, para mí trapío no es que ponga en la tablilla y que el toro esté regordido con 550 kilos. Es que yo creo que eso es contraproducente para nuestro toro. Y yo creo que el aficionado bueno se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que aquello fue un error en su momento, que hubo que sacar la ganadería de tipo para mantenerse en la feria, y fue un error. Un error, y fue una de las cosas que se cargó el encaste y muchas otras ganaderías, ¿no?
No todas las cajas pueden con la misma cantidad de peso, ¿no? Imagínate a ti y a mí con 50 kilos. Con 100 kilos, nosotros somos los boliches. Marcos Pérez, buenos días, y ahora vamos con la otra parte, con el que nos queda. Retomando un poco esta primera parte de lo que ha sido la evolución, en tu casa además lo habéis podido ver perfectamente con dos hierros muy parecidos. De hecho, en el campo muchos de ellos siguen llevando el hierro de Domingo Hernández en el campo de tu tío, ¿no? La parte de García Grande. Provienen de lo mismo, están separados, pero sin embargo vuestra evolución ha sido prácticamente como la de la casa de la Quinta y como Alburucén, ¿no? Siempre un plus para arriba, donde ahora mismo os vais posicionando en las mejores ferias. Ese toro de inicio de los años de tu abuelo se ha modificado mucho, hablando además de un encaste que es el mayoritario hoy en día, pues el encaste domingo. Bueno, buenos días. Pues sí, como la verdad es que yo la verdad es que los inicios de la ganadería no había nacido, no los viví, Claro. soy mucho más joven, pero sí he visto muchos vídeos, he visto la evolución del toro cuando mi abuelo compró la ganadería Juan Pedro Domecq, cuando empezó con lo de Amelia Pérez Tabernero y lo de Domingo Ortega, y no tiene nada que ver al toro actual de García Grande y Domingo Hernández. Hablo García Grande y Domingo Hernández porque mi madre tiene el 50% de la ganadería García Grande y mi tío tiene el 50% de la ganadería de Domingo, es lo mismo. Pero bueno, yo hablo en nombre de Domingo Hernández. No tiene nada que ver respecto a la embestida, respecto al tipo de toro que compró mi abuelo y respecto a las exigencias del toro que se necesita a día de hoy en las plazas de toros para estar arriba, en comparación con el momento, con el año 85, año 86 que mi abuelo compró la ganadería. ¿Cómo ha cambiado eso? Ha cambiado, bueno, pues todos nos hemos tenido que adaptar, como ha dicho Álvaro y como ha dicho Fran, nos hemos tenido que adaptar a la evolución del toro, a la evolución del público, a la evolución de los toreros, y todo esto nos ha llevado a que lo primero que tuvimos que hacer es cambiar el tipo de toro. El toro de Domecq sí es verdad que nos ha costado a lo mejor menos que a los otros dos encasters subir el peso y subir el tamaño, porque ya era un toro un poquito más grande, pero sí se ha subido muchísimo más. O sea, un toro de Domecq con 650 kilos que se ven en San Isidro prácticamente todas las tardes, muchos toros, antes no existía, se tuvo que amoldar el toro con una embestida acorde a la que se necesita a día de hoy, con una movilidad, una transmisión que antiguamente no se tenía. La durabilidad del toro yo creo que es el mayor ejemplo de que la ganadería se ha evolucionado a día de hoy y se está viendo en las plazas de toros. Juan Pedro Domecq para mí es una ganadería que mi abuelo compró Heralas, como ha dicho tu padre, a cambio de, bueno, no compró, a cambio del hierro de Parladé, y matizando esa selección no tiene nada que ver con las ganaderías que han salido de Juan Pedro, porque hay muchas ganaderías que han salido de Juan Pedro Domecq y no tienen nada que ver con la embestida del toro de Domingo Hernández. Por poner un ejemplo, Vitoriano del Río, siendo una gran ganadería, una ganadería figura número 1, creo que no tiene nada que ver la embestida del toro de Vitoriano del Río con la de Domingo Hernández. ¿Cómo es una y otra? Cuando dices no tiene nada que ver, ¿a qué te refieres? Creo que tienen virtudes las dos muy acentuadas. El toro de Vitoriano yo creo que es un toro de plaza de primera, un toro muy exigente, un toro muy bravo, un toro muy por abajo, y el toro de Domingo Hernández, pues por así decirlo, es un toro que a lo mejor en plaza de primera no es tan seguro. ¿Por qué? Me refiero, el toro de Vitoriano del Río ahora mismo, creo que para mí, aunque estén dos grandes ganaderos delante, en los números eso es lo que me baso, posiblemente haya sido la ganadería que más toreros haya sacado por la Puerta Grande de Madrid. Y en la Plaza de Toros de Madrid fue el primero que en su cabeza, don Vitoriano, fue capaz de llegar a crear un toro con el trapío de Madrid, con la exigencia de Madrid, y su única finalidad era triunfar aquí. Y lo consiguió. Nosotros no nos basamos tanto en eso, por lo menos mi abuelo. No se basó tanto en el toro grande. Intentaba moldar el toro, pero de otra manera. Vitoriano tiene una camada muy larga, con toros de plaza de primera, una cantidad de toros impresionante, y nosotros no lo tenemos. El toro, la embestida del toro nuestro no tiene esa exigencia, no tiene esa movilidad a lo mejor que pueda tener. Muchos toros sí, pero no en el número que tiene Vitoriano.
Entonces me estás hablando que para lo que viene siendo el encaste, al margen de lo que puede ser incluso la caja o morfológicamente la diferencia que puede haber efectivamente con Vitoriano, que es un toro muy grande y que además con una movilidad que dices, no entiendo con ese volumen y ese tamaño, esa capacidad para poder moverse y para poder transmitir. ¿Es un poco el referente que se busca? Sí, totalmente. Yo creo que los ganaderos vamos buscando un poco eso, por lo menos en casa por nuestra parte. Y sí estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Fernando antes. Los encastes han evolucionado todos, pero yo creo que aquí lo que evolucionan son los ganaderos y las ganaderías. Baches, yo creo que todas las ganaderías han tenido baches más altos o más bajos. Unos han durado 10 años, otros han durado 2, otros han durado 20, otros no han podido levantarse. Pero yo creo que aquí los momentos de la ganadería de los encastes es totalmente los ganaderos. Amoldan y crean una embestida que ellos tienen en su cabeza, que vas buscando eso y si eres capaz de conseguirlo puedes triunfar si realmente estás acertando con lo que estás buscando. Repito, hay muchas ganaderías que vienen de Domecq, no todas se embisten igual, incluso tenemos el ejemplo de la familia Domecq, tanto Borja, Fernando que en paz descanse y Juan Pedro, son 3 ganaderías, Jandilla, Juan Pedro y Zalduendo, que embestían totalmente diferente. A día de hoy, tu abuelo buscaría la embestida que estáis desarrollando vosotros en casa. ¿El tipo de toro que vosotros estáis desarrollando, ese era el concepto de tu abuelo? Mi abuelo no es que tuviese un concepto. Yo creo que todos los ganaderos, o por lo menos en el caso de mi abuelo, empezó buscando un toro que era un toro que tuviese facilidad, un toro que galopase, un toro que viniese en la muleta, que fuese relativamente fácil, aunque le gustaba mucho la exigencia. Y a medida que fue avanzando, mi abuelo no era ganadero antes de comprar la ganadería, y a medida que fue remando con su ganadería y fue experimentando cosas, se fue dando cuenta que el toro que le gustaba a lo mejor no era ese. Y empezó a ponerle un punto más de exigencia. Cuando todos los ganaderos, pues oye, es muy bonito ver un animal venirse de lejos, galopar, llegó un punto que yo le escuché decir que el toro no tenía que galopar. ¿Por qué? Porque si los toreros tienen que torear despacio y el toro galopa, hay algo que no entendía. ¿Y galopar de inicio y ralentizar la embestida? Ya, pero una cosa es ralentizar y otra cosa es que galope. El toro se puede venir de lejos, pero cuando embiste de cerca creo que no puede galopar, porque pierde ritmo. O por lo menos ese era el concepto que tenía mi abuelo y el concepto que yo también entiendo. Igual que hablo por mí, hablo por mi hermano, que vamos buscando un poco eso, y mi tío yo creo que también busca eso, que mi tío para mí es un genio de la ganadería. Pero fue evolucionando, fue cambiando su concepto hasta crear una embestida propia que yo creo que la llegó a conseguir. Por último, puesto que en tu casa hay 2 hierros, ¿hay mucha diferencia o estáis haciendo algún tipo de matiz Domingo Hernández y García Grande, o seguís en la misma línea? No te digo trabajando conjuntamente, porque lógicamente son ganaderías y ganaderos diferentes. Y además me imagino que con alquimias distintas, o por lo menos será un poco la intención. ¿Se trabaja o tenéis por ahora una misma línea y una misma finalidad? Sí, yo creo que la finalidad, por lo menos de casa, es por lo menos que envistan el mayor número de toros posible al año. Pero la manera de trabajar son muy parecidas, son similares, más que nada porque tanto mi hermano Domingo como yo estamos empezando, estamos intentando llevar aquello como podemos, pero nos estamos basando en lo aprendido por mi tío y mi abuelo. Es decir, todavía no nos ha dado tiempo a tomar una decisión y coger otro camino que a lo mejor el día de mañana lo tomamos, o quizás no, pero de momento estamos llevando a cabo yo una selección muy parecida. Todavía no hay siquiera camada vuestra propia, ¿no? No, este año es la última camada en el que vamos a lidiar tanto García Grande como Domingo Hernández, toros de los 2 hierros en las 2 ganaderías, porque fue el último año que había animales cerrados con los 2 hierros. Al año que viene nosotros solo lidiaremos toros con el hierro de Domingo Hernández y mi tío solo lidiará toros con el hierro de García Grande, a no ser que sean cinqueños, claro. Una pregunta que sí os formula a los 3, igual está mal planteada, pero en general, ¿los toros hoy en día se han dulcificado? O sea, un toro más suave, un toro más dulce, un toro más noble, un toro, no sé si el término está bien empleado, más meloso, quizás, sobre todo luego en la muleta. Va para los 3, ¿eh? No. Ahora, yo no me he encontrado con un toro dulce en mi vida. He toreado 1000. Pero es que la verdad, el concepto de dulzura, el concepto de suavidad es muy relativo. Yo entiendo que ahora salen más toros con clase. Y para la exigencia de la mayoría del público, no me refiero al aficionado del público,
pues se pide un tipo de toro en el que se realicen faenas. Entonces, claro, también el toreo ha evolucionado en eso. Los toreros, las faenas ahora son mucho más largas que antes. Las faenas admiten, para el público, para que el público lo juzgue, admiten menos errores. Tú ves ahora mismo vídeos de los años 50, de los años 60, que estás viendo realmente a auténticos monstruos del toreo y las faenas no son limpias. No. Ahora te exigen una limpieza, te exigen una faena que antiguamente podías decir, bueno, ha sido monstruosa, ¿no? Porque es que le ha enganchado una vez, le ha enganchado dos. Te enganchaban de cada serie, te enganchaban todas. Pero es que ahora mismo la exigencia, como no lo hagas perfecto, pues realmente la exigencia del público, de la afición, pues te exige que haya una perfección, entonces se busca un toro, no es dulce, Sí. pero que, lo que te decía antes, o sea, un toro que vaya a más, que vaya, que se vaya entregando más, que si le haces las cosas bien te responda, y entonces, pues bueno, pues que haya una conjunción, que haya un binomio toro-torero que sea casi perfecto. Claro, pero no sale hoy en día el toro, digámoslo así, fiero, el que en muchas ocasiones te complica la vida porque se te vuelve, Sí, porque es tobillero, porque claro, te suelta claro, la cara permanentemente claro. y no sabes ni por dónde vértelas. No, pero existe la línea, o sea, el toro malo, que no tiene un pase, sale un porcentaje muy bajo. Sí. Existen toros que tienen un porcentaje más grande de complicación, porque son más complicados, que tienes que entenderlos más, pero que también se torea mucho mejor. Sí. Y hay muchas veces que se tapa y no se ve. O sea, yo puedo percibir un torero que está muy bien con un toro, realmente lo está lidiando muy bien y con su capacidad y sus recursos, pues eso solamente lo puede apreciar a lo mejor alguien que tiene mucho conocimiento. No todo el mundo es capaz de ver la dificultad de lo que está pasando en la plaza. Y eso no quiere decir que la afición no sepa, claro, que hay gente que sabe, pero hay que saber verlo también. Muchas veces lo que pasa en la plaza, pues muchas veces, hombre, esto es tan grande y tan complicado y tan difícil que muchas veces dicen, es que el toreo está muy... No, el toreo es dificilísimo y triunfar es dificilísimo, porque hay que poner a todo el mundo de acuerdo. Sí. Y eso es muy difícil. Tienes que poner de acuerdo al toro el primero. Tienes que poner de acuerdo al torero también, que ese día salga inspirado, que salga también. Es un ser humano. Tienes que poner de acuerdo al público y al final al presidente para que te dé la oreja. Que muchas veces el presidente es el que dice que no hay. Y está todo el mundo de acuerdo y el presidente no. Entonces, esto es muy complicado y aparte, pues eso, es que esa es la grandeza que tiene esto, realmente. Eso te iba a decir, pese a todo eso encima siguen bien. Y sí, Y seguirá, claro que sí. La misma pregunta para vosotros, sobre todo en este caso también creo que va mucho más formulada para vosotros por las complicaciones que siempre ha sido el referente de Santa Coloma, ¿no? Bueno, yo no sé si el toro se ha justificado, o sea, yo lo que te puedo decir es el toro que buscamos. O sea, el que buscamos nosotros es un animal que no sea previsible, o sea, que sea un animal fiero, encastado y que en ningún momento de la faena sepas lo que va a pasar después. La fiereza es también... No, para ti. La fiereza también es esa parte de ser un toro malo. No sé si muchas veces confundimos la fiereza con que el toro es malo. O sea, entiéndeme, a la hora del comportamiento. El toro fiero no tiene por qué ser malo. El toro fiero, encastado, bueno, son adjetivos que creo que para mí son importantes en la ganadería y en otro concepto. Que evidentemente tiene que estar acompañado de otras virtudes, pues sí, pero creo que para nosotros es una base importante. El toro sea fiero e imprevisible. O sea, yo creo que el mayor error que ha habido en estos últimos años es que pues se crea un toro muy bueno, pero muy previsible y que es tan perfecto que yo creo que el toreo necesita imperfección para transmitir. O sea, es mi concepto. No sé ¿Y el toreo de tu casa? O sea, el toro de tu casa. Sí, ese es el concepto, ¿no? O sea, que a mí, me refiero, ¿se ha vuelto un toro prácticamente perfecto para que muchas de las figuras que podrían elegir un elenco de ganaderías prácticamente perfectas estén eligiendo ahora más que nunca la ganadería de la Quinta? ¿Tiene ese punto de perfección el toro pese a que continuáis con las características que seguís buscando? No creo que hayamos conseguido un toro perfecto, ni muchísimo menos, pero tampoco lo buscamos. O sea, buscamos los matices y ese punto diferenciador, pero no me gusta ese toro que parece que está teledirigido, o sea, que viste desde principio a fin y que mete la cara y que se sale. Quiero un poco la imperfección para que
el torero, metiéndose dentro de la faena, puede construir algo diferente, porque al final el torero es un héroe, y es un héroe ¿por qué? Porque hace algo que no lo hacen los demás. Si yo pienso en el toro de este año, de la pasada Feria de San Isidro, precisamente de tu casa con Julián, era un toro, sobre todo el segundo suyo, fue un toro por el que Julián apostó completamente. Creo que fue un toro que de salida mucha gente no lo veíamos o pensábamos que iba a tener unas complicaciones que finalmente no desarrolló, pero sin embargo después sí hizo todas esas cualidades de las que tú estás hablando. Eso tiene que ser, como bien decía antes Fernando, es un binomio, ¿no? Es el acople perfecto entre un toro y un torero. ¿Cómo se consigue ese tipo de embestida, dejemos a Julián al lado, hablando de lo que es el animal? Es decir, el que no sea tobillero, el que consiga llevarlo largo, el que humille, el que roce el hocico. Bueno, porque al final pues te fijan en algunas cosas en un tentadero, porque al final son cosas que seleccionas en el campo y en sementales que apruebas en la ganadería y que consideras que te pueden aportar. Al final la ganadería, yo creo que el toro bueno, la becerra buena la ve todo el mundo y el semental que vas a echar bueno, pero la difícil tarea en una ganadería es la combinación. O sea, la combinación de esos caracteres para que cuando salga el producto salga lo que tú quieres. Porque hay veces que dices, bueno, pues si pongo una vaca buena con un toro bueno, pues ya está, la cría buena, ¿no? No es así, ¿no? 1 más 1 no son 2 aquí. Pues no sé, ahí está la alquimia del ganadero, que hay veces que acertamos y la mayoría de las veces nos equivocamos. ¿Eso sería un toro, ese para vosotros fue un toro fiero al menos de salida? ¿Un toro imprevisible? Bueno, ese toro quinto de la corrida de San Isidro el año pasado, bueno, a mí fue un toro que me gustó, fue un toro que no fue fácil, porque fue un toro que había que meterse dentro de él, había que pisarle un terreno muy complicado y probablemente sea muy difícil estar a su altura. Pero yo creo que al final ese tipo de animales son los que marcan las diferencias, claro. Tanto estando en el tendido como espectador, como un torero, incluso para nosotros como ganadero, a mí fue un toro que me dio satisfacciones, la verdad. Sí, lo dijo el propio Julián, después lo ha dicho muchas veces, que probablemente esa sea de las faenas de su vida, ¿no? Por muchos aspectos. Y si analizas la faena, o sea, la faena no es perfecta. No, en absoluto. Para nada es perfecta, ¿sabes? Un inicio de faena de una forma, ves que el toro de repente se le cuela por los dos pitones. Pitado de inicio, además, nadie lo veía. Bueno, pues porque veían que la faena no iba a romper, porque bueno, no se veía y de repente pues ves pues, la figura del torero, un torero que marca la diferencia en ese momento y saca algo que no estábamos viendo nadie, porque el toro no lo veía nadie. Pues no sé, para mí eso es lo grandioso. ¿Vosotros lo veíais? ¿Pepe y tú lo veías? Yo lo iba a ver, yo en ese momento lo veía. Mátalo, ¿no? Marcos, un poco lo mismo, y más si hablamos del criticado en muchas ocasiones en Castedomet. Bueno, pues yo creo que a día de hoy sale posiblemente el toro más bravo que nunca, el toro más grande que nunca y posiblemente el toro más difícil de torear bien que nunca. Lo único que, como todo en el toreo ha evolucionado, desde los ganaderos hasta los toreros hasta el público, hemos normalizado tanto esto, se ve tanta exigencia y tanta perfección en las plazas que muchas veces no le damos importancia realmente a lo que tiene, a lo que tenemos delante. Vemos que la mayoría de la gente dice, no, es un toro fácil. El bueno nunca es fácil, nunca. Y de hecho las figuras del toreo siempre han marcado diferencia con el toro bueno pero el difícil. El toro estándar que te viene a la muleta, que es un toro fácil, que tiene ritmo, que se abre por fuera. No cualquiera es capaz de ponerse delante de un toro, pero la mayoría de los toreros sí son capaces de torearlo. Con los que se ha marcado diferencia y las faenas importantes de toda España durante todas las temporadas han sido los toros exigentes, los toros con ese punto de dureza que solo las figuras o solo determinados toreros son capaces de llegar ahí. De ahí que el toro del indulto es un arma de doble filo. El toro del indulto es un arma de doble filo. El toro del indulto muchas veces no es el toro que buscas, o no es el toro. Hay muchos toros que sí, el bueno pone a todo el mundo de acuerdo, ya lo he dicho, ahora la vaca en un tentadero buena la ve todo el mundo. La diferencia, yo creo, en todos los ganaderos está en buscar esa virtud que a lo mejor no ve nadie y tú estás buscando ese matiz en esa ganadería. Hay animales que solo tienen una virtud, tienen 1000 defectos, pero a lo mejor esa virtud es la que tú buscas en tu ganadería. Ya puede ser una colocación, un ritmo, una entrega especial, una manera de colocarse al final del muletazo, un gesto en el embroque, una manera de venirse. Puede ser algo,
Si tú realmente vas buscando eso, a lo mejor hay animales que solo con una virtud eres capaz de aprobarlo. Eres capaz de buscar algo que solo un ganadero en su cabeza es capaz de ver. Y a día de hoy creo que el toro bueno de verdad, por lo menos bajo mi punto de vista de lo que yo tengo en mi cabeza como el toro bueno, o por lo menos lo que tenemos en casa, que son conceptos muy similares, no es nada fácil. Nada fácil. De hecho, estamos 3 encastes diferentes aquí y muchas veces hablan del toro dome fácil. En mi casa, la semana pasada precisamente, una becerra que no vio nadie, de hecho puedo decir que hasta después del tentadero me atreví a decir que hablé ya está mal de ella, pero yo la tenía probada. No se salía de la muleta, pero tenía unos gestos de colocación, una humillación especial que solo creo que una figura del toreo con la paciencia suficiente para llegar al final del muletazo, esperando incluso que se llegue a chocar al final del muletazo los vuelos de la muleta, es capaz de llegar ahí. No tenía nada de recorrido, pero creo que no le hacía falta. Ella llegaba hasta donde tú la llevabas. Si tú tirabas por delante, se venía por dentro. Si la llevabas cosida, llegaba hasta allí. Creo, y en mi cabeza tengo, que para mí ese sería el toro soñado con el que un tío sería capaz de marcar diferencia en una plaza como esta. ¿Sin recorrido? Sin recorrido. Sin recorrido, yendo hasta donde un torero sea capaz de llevarla, pero no que vaya por decisión propia. Para mí el que se va por decisión propia es fácil, y ese creo que no te sirve para marcar diferencia. O sea, el aprovechar la embestida es una ventaja, o es un ventajismo, digámoslo así. Aprovechar una embestida, no, repito, no es fácil nunca ponerse delante de un toro. Fernando ya lo acaba de decir, ha tenido miles de toros en su carrera, y no es fácil ponerse delante de un toro, pero hay toros con mayor dureza y toros con menos dureza. El toro con ese punto de dureza que le tienes que llegar muy adelante, traerlo cosido, tener ese temple suficiente, esa paciencia, ese ritmo, tener esa concentración durante el muletazo, capaz de llegar a conseguir ese muletazo perfecto, ese es muy difícil de torear y ese da muchísimo miedo, más que el que se viene, y pasa un poquito, por así decirlo, más deprisa. Creo que la faena del toro de Álvaro tuvo 5 o 6 naturales que fueron los que hicieron la faena. Sí. Fueron 5 o 6. Pero es que ese toro lo tenía. Sí, no se necesitan más muchas veces, ¿no? 7, 8 minutos creo que duró la faena de Pablo, ¿no? Había que lo tenía y había que sacárselo, ¿no? Había que sacárselo. Claro, había que verlo. Pero claro, por eso quien estaba delante fue capaz de sacárselo y de llegar a ese punto. Creo que muchas veces los toreros, sobre todo las figuras, el toro previsible lo ve todo el mundo, pero el imprevisible, que no sabes lo que va a pasar, hay toreros que lo ven. Y hay toreros que no lo ven y tiran para adelante en ese momento. Y hay toros que ven por encima de las posibilidades de lo que un toro te enseña. El toro de Domingo Hernández o el toro de García Grande, muchas veces tienes que mirar por encima de sus posibilidades, por encima de lo que te va enseñando. Un toro que a lo mejor en los primeros tercios lo ves avanto, un toro que a lo mejor se va suelto, un toro que no se sale, un toro que se te mete debajo el capote y a lo mejor, no por regla general, pero el bueno, normalmente suele pasar eso. O sea, es cuestión de fe. Y los toreros le tienen que poner, creo, más conocimiento a la embestida de lo que realmente te está enseñando. Es decir, tienes que tirar más para adelante de lo que te enseña un toro. O sea, yo sé que toco aquí se va a venir, pero sé que si toco 2 cuartas más adelante, aquello va a embestir mejor. Ahora tengo que apostar, aquello da mucho miedo. Pero ahí se marca diferencia y los otros no. Fíjate, además estamos hablando de alguien que es fiel a tu casa, ¿no? Un torero en este caso que es fiel a tu casa, que pertenece a la Casa Lozano y que realizó la faena al toro de la Quinta de la que hablamos aquí en San Isidro la pasada temporada, como es Julián. Haciendo un impasse en todo esto, ¿es Julián quizás la mejor muleta que podría existir para cualquier tipo de embestida? Es decir, esa es la muleta que un ganadero a la hora de pensar en desarrollar un toro con determinadas características que pueda gustar, que pueda durar y que sea factible para los 3 tercios. Ojo, al Pulucén generalmente siempre se ha dicho en Caste Núñez que al ser un toro muy avanto de salida no suele valer para el capote, ¿no? El recibo capotero de inicio. Pero si uno diseña un toro a la hora de esas faenas perfectas de las que estáis hablando, que quizás a día de hoy es un poco la parte negativa que hay que sacar, ¿piensa en una muleta o en una muñeca como la de Julián? Que vale para todo, me parece a mí. Lo que pasa es que Julián te lo pone fácil.
te tapa muchas carencias te tapa entonces, ¿no? muchas carencias y luego es un torero con 2000 recursos, o sea, es un oficio súper aprendido y capaz de aplicarlo a todo tipo de toros, ¿no? Pues eso siempre ha sido así. Su época fue, en mi época era Espartaco, que le pegaban bases a esa columna, lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuanto más capacidad tenga el torero, cuanto más recursos tenga, cuanto más oficio y el punto de ambición que tiene Julián, se apunta todo. El toro ya puede ser Pepito, Manolito o como quiera, del encaste que sea. Las figuras están ahí por algo, 25 años, entonces, ¿qué me vas a explicar? No es que esté el toro hecho para él, es que él está hecho para todos Para los toros. todos, totalmente de acuerdo. Decíais antes, una cosa que me ha marcado mucho, hoy en día se torea mejor que antes o se torea mejor que nunca, es verdad, y lo hemos leído en muchos titulares, precisamente eso, el que hoy en día el toreo es como más perfecto que nunca cuando no se busca nunca esa perfección, sino todo lo contrario, la imperfección para tener la capacidad de sorpresa, para tener la capacidad de sentir miedo, que creo que es algo que nunca se debería perder, porque entonces creemos que todos estamos al alcance de torear, cosa que es completamente mentira. ¿Eso ha hecho mucho daño a la fiesta a día de hoy para la evolución de los diferentes encastes y de las ganaderías? Depende de la emoción que sea capaz de transmitir esa perfección. Pues hay veces Que depende del toro o del torero. Pues de la combinación del binomio. Entonces, si hay una faena muy perfecta, pero que llega realmente a emocionar, entonces no hace daño. Ahora, si es una faena perfecta, pero que bueno, de esas luego te vas al bar de la esquina y ya no te acuerdas, pues entonces no. ¿Una faena perfecta emociona? Ahora, la perfección es muy fría, ¿eh? Eso. La perfección es muy fría. Yo no recuerdo, y fíjate si es verdad que yo, o sea, estamos hablando de 2 décadas atrás, de 2-3 décadas. No voy a quitar tampoco. Cuando yo estaba toreando, había más variedad de encastes porque se mataban muchas más ganaderías de las que hay ahora en las ferias. No existían tantas faenas con esta perfección, pero el público acudía a la plaza y acudía mucho y se emocionaba y había gustos para todos, ¿no? Entonces, no es que la perfección mate, la exigencia del público ahora está pidiendo una perfección que prácticamente es imposible. Entonces, muchas veces el torero tiene que adaptarse a eso, a lo que quiere el público, y el ganadero también. No es que esté buscando, porque antes lo hemos comentado, el toro no es fácil, ni el bueno, ni el malo, Sí. ni el regular. O sea, ponerte delante de un toro y hacerle una faena, pues tienes que tener mucha preparación, tienes que tener mucho oficio, tienes que tener mucha capacidad y tienes que tener muchas cualidades. Y luego tienes que ponerte de acuerdo con lo que está buscando el público de ver. Y cada día es más exigente. Es más exigente ¿en qué? En que la faena sea perfecta. ¿De quién es culpa? ¿Del torero, del toro o del gusto del público? Del público que no es aficionado, bajo mi punto de vista. Es que hay Posiblemente. dos, público y Entonces aficionado. estamos hablando de público, de masa. Sí. Pues, Hombre, si posiblemente. fuese por aficionado, probablemente se pedirían muchos más encastes de los que se piden hoy, precisamente por esa capacidad de sorprenderse, puesto que no es perfecto. Es que esos encastes quizás no se lidian, desconozco, estoy hablando como aficionada, quizás no se lidian porque no te permiten hacer esa faena perfecta que buscas, porque las posibilidades de éxito son muy Pero escasas. entonces eso es culpa del ganadero, porque mira, lo que acaba de decir hace un momento, nosotros hemos pasado nuestro pasaje por el desierto y han sido X años. Nosotros, gracias a Dios, lo tuvimos que pasar al principio. Pero nosotros cuando compramos la ganadería en los años 70, fue ese momento de cambio de exigencia que, fíjate, de los 70, el tipo de toro que se lidiaba en los 60, 70, nosotros compramos todavía ese tipo de toro. Sí. Y en los 80 es que el cambio fue radical, fue brusco, ¿no? En cuanto al trapillo, la exigencia del trapillo, el toro grande y tal y cual. Por eso los primeros años de los años 80 aquí en Madrid se exigía un toro que prácticamente ni el de la carretera, más grande todavía. Entonces nosotros, fíjate, nosotros compramos un encaste que era Núñez y que era un toro bonito, un toro armónico, un toro de poco hueso, de poco peso. Pues claro, tuvimos que pasar ese proceso al principio. Gracias a Dios supimos adaptarnos y fue una cuestión
también 10 o 15 años. Y en esos 10 o 15 años ir adaptando también, aparte de la presencia del toro, adaptando los gustos. Evidentemente tienes que irte adaptando los gustos. Si ahora mismo para mantener una ganadería, que cuesta mucho, tienes que lidiar y lo que te están pidiendo es un tipo de toro, pues tienes que adaptarte a eso. O buscar ese tipo de toro sin renunciar a tus raíces, ¿no? Sin renunciar a lo que es la casta, lo que es la nobleza, la calidad, hacer una combinación de todo eso, pero también sabiendo que tienes que sobrevivir. Totalmente, es como las taquillas. Al final la taquilla tú puedes torear muy bien, pero también tiene que mandar en algo, porque el empresario no se puede arruinar, tiene que seguir formando carteles. Los encastes que se han ido perdiendo o que no se han ido pidiendo, sobre todo por parte de las figuras en las diferentes ferias, ¿es una culpa del público, del aficionado o del ganadero? Que en este caso no hablamos de ganaderías, hablamos de encaste. O sea, encastes que durante muchos años fueron pedidas por las figuras del momento, de la época. ¿Qué ha pasado para que todo eso se degenere y se termine? Yo pienso el ganadero, no sé qué opináis vosotros. Pero dentro de ese mismo encaste puede haber diferentes ganaderos. ¿Por qué ningún ganadero ha conseguido sacar un producto lo suficientemente atractivo dentro de ese encaste para poder continuar con la rama? Pues menos mal. Ten en cuenta que las ganaderías a lo largo de la historia van pasando de mano, no de familias, sino incluso de otros nuevos propietarios que aparecen y que una familia puede dejar de ser ganadero por diferentes circunstancias y aparecen otros. Esos ganaderos tienen otros gustos o ven que el mundo del toro no quiere ese tipo de animal. O sea, yo creo que hubo un momento muy importante en los años 60, 70, donde pues no sé, el toro pues no estaba tan de moda el toro de Pampero Domecq, por hablar en general algo del encaste Domecq, ¿no? Creo que, pues no sé, en la época de Palomo pues se mataban por los toros de la rama Pata Blanca, ¿no? Galache. Galache, lo de Antonio Pérez, pues, oye, pues son ganaderías que, lo de Murube, Urquijo, pues son ganaderías que han ido desapareciendo porque cuando ha ido pasando el tiempo no se han adaptado o han ido en detrimento con la bravura que se pedía. Entonces los ganaderos que han ido apareciendo no se decantaban por comprar una ganadería de Murube o de Galache, se decantaban por comprar una ganadería que era la que estaba en la feria y la que él como ganadero iba a vender, porque si compraba una ganadería que no interesaba a nadie, pues se lo iba a comer su papa en su casa. Sí. Con lo cual vosotros, por ejemplo, en casa sois capaces de cambiar el toro vuestro que tenéis en concepto de Santa Coloma un poco ahora mismo como estirpe o como abanderados de lo que es Santa Coloma en la actualidad, sobre todo por la posición que tenéis. ¿Seríais capaces de cambiarlo por lo que se pida y ya no solamente morfológicamente, que tú lo has dicho, habéis tenido que subir un punto más el trapío y la morfología del animal, bueno, también el comportamiento? Nosotros nos sentimos con una responsabilidad con la tauromaquia en general, con el toreo, con un encaste, y esa responsabilidad es mantenerlo fiel a sus principios, a lo que es la esencia del toro de Santa Coloma, y esa responsabilidad la tenemos y bueno, la llevamos a gala porque somos unos enamorados del encaste nuestro, ¿no? O sea, no conseguimos ser ganaderos con otra ganadería, pero evidentemente imprimiendo nuestros gustos y nuestra evolución del toro que consideramos, no sé si nos equivocamos o estamos acertando. Evidentemente no puede seleccionar el toro que se seleccionaba en los años 70 de Joaquín Buendía con los pitones así, porque entonces lidiaría solo novilladas sin caballo. Eso es evidente. El toro de Núñez, en la época de Manolo González, en la época de Carlos Núñez, pues era un toro de 4.40 a 4.60 y también con muy poquita cara. O sea, el mérito de la familia Lozano ha sido conseguir llevar un toro a las grandes ferias y manteniendo la esencia de ese toro, como que nos ha dicho hoy, de ese toro de Núñez del Paso Más, ¿no? Sí, que sea reconocible. Las virtudes del encaste tienen que ser reconocibles. En vuestro caso lo es. Claro. En el nuestro también, evidentemente tienes que subir, y hemos subido vosotros y nosotros el toro, nos tenemos que adaptar un poquito a la exigencia del público, pero lo que es las virtudes del encaste sí son reconocibles. Sin duda, o sea, al final, bueno, nosotros se nos ve por a lo mejor las 2 o 3 corridas toros más fuertes, pero el resto de la camada, nosotros erramos 100 machos al año y bueno, nos salen 2 o 3 corridas o una para venir a Madrid y otras 2 de un nivel importante.
el resto de la camada, los otros tantos 70, 80 animales, pues son un toro muy similar al toro antiguo que todo el mundo tiene en la cabeza de Santa Coloma. Evidentemente no le hemos dado la vuelta a la ganadería. Que esos para vosotros no funcionarían a la hora de llevarlos a plaza, no te estoy hablando a lo mejor Madrid por el comportamiento que pueda tener, pero bueno, esos otras sí que consideráis que, puesto que es un toro que en años anteriores sí que se lidió y era el tipo de toro que se pedía en la plaza, ¿no tienen recorrido? Sí. ¿No tienen salida? O sea, no todo es Madrid, Sevilla, Pamplona. Por supuesto. Existen otras plazas que, sin duda, bueno, que también son muy importantes, un circuito de plaza de segunda y tercera, y que bueno, pues hay que estar también, ¿no? Es una temporada extraordinaria de los últimos años en plazas y en ferias como Gijón, Santander, Francia. Es el tipo de toro de Santa Coloma de toda la vida, sí. Francia, pues bueno, ha sido un refugio para nosotros durante muchos años, principalmente porque ellos venían al campo y seleccionaban un toro independientemente de que si el toro fuera a pesar más, fuera a pesar menos, o si tuviese un trapío fuera de lo normal. Sabían que iban comprando una corrida de la quinta y sabían lo que iban a llevarse, y cuando se embarcaba era lo que se iba a lidiar. No teníamos los problemas de a lo mejor un reconocimiento, unos veterinarios, bueno, porque se rigen a lo mejor por unas normas que, bueno, pues entiendo que hay que cumplirlas, pero que en determinados momentos hay ganaderías o hay encastes que no están dentro de las cuerdas y el cartabón, sino que para que marquen una diferencia, pues esas normas pues a lo mejor no las cumplen, ¿no? Eso sí que os quería preguntar, no sé si a mí me pasó precisamente en una corrida que lidia tu madre, el tema de los veterinarios, ¿es un meterlo en un saco y todos a la vez, o saben muchas veces ver la diferencia a la hora de aprobar o rechazar determinados toros o incluso determinadas corridas completas? Te lo formulo a ti porque en este caso lo viví con tu madre. ¿Dónde fue la corrida, Victoria? Pues si no recuerdo mal, bueno, no lo voy a decir, me voy a callar. Bueno. Por si acaso hay alguien que lo puede señalar ahora. Nosotros, como solemos tener problemas en los reconocimientos casi siempre, por eso pregunto. Pero bueno, no es el caso ahora. Creo que los veterinarios a día de hoy, hay grandes veterinarios, hay veterinarios muy aficionados, pero sobre todo en plazas de menor categoría, hay muchos veterinarios que no saben por dónde embiste un toro. Lo digo públicamente, no voy a decir nombres, pero lo digo públicamente. Creo que no es lo mismo reconocer una corrida de Santa Coloma que una corrida de Núñez, que una corrida de Domecq, que una corrida de Vega Villar. No tienen nada que ver. Creo que en una feria a lo mejor de 10 tardes con 5 encastes diferentes y 10 ganaderías diferentes, habría que reconocer de diferente manera. Se selecciona ahora mismo el toro para las plazas grandes, pero a la vez creo que no nos podemos salir de la morfología del encaste. La morfología del encaste que más ha salido de su tipo, que más variantes ha podido tener o más tipo de toro diferente, en mi caso, creo que la vivo en primera persona, tengo 90 toros y tengo toros de todos los tipos. Tengo toros de pueblo que no tienen cara, tengo un toro precioso de plaza de segunda y tenemos toros impresionantes de plaza de primera y toros que no van ni para la plaza de primera, de los feos y grandes que son. Pero un veterinario cuando va a un reconocimiento tiene que saber el tipo de toro que están vistiendo en una ganadería, el tipo de toro que hay en cada encaste, y se tendrían que basar en eso. Y a día de hoy no se hace eso. A día de hoy ellos se basan en un número, que es la báscula, 435 kilos en plaza de segunda, creo que son 470 en plaza de primera. Se basan en eso, y el toro que no sube de ese peso, o un trapío que a lo mejor da miedo, o tiene una longitud de pitón, va para atrás. Y a lo mejor hay toros con 420, con 430 kilos o con 450 que tienen una expresión muchísimo más seria que un toro con 600. Esa es mi manera de verlo. Creo que los veterinarios se tienen que plantear eso. Muchos presidentes sí ayudan en ese sentido y saben ver el tipo de toro, Sí. y hay otros que no. Y también me imagino que dependerá mucho de lo que hablábamos antes, público y aficionado, ¿no? Al final también a la hora de saber un presidente que diga me van a pitar y me va a caer la mundial, me voy a abstener o voy a echar este por delante a ver si me tapo la tarde de alguna forma, ¿no? Entiendo que además creo que es un comportamiento bastante humano. Antes de que me haga Luis Madero, presidente de la Peña,
un esto y me diga, Victoria, te estás alargando. Vamos a ir un poco dando el remate a todo esto. Si hablamos de evolución, ¿hacia dónde se dirige? Estamos en el siglo XXI, ¿hacia dónde se dirige sobre todo el comportamiento? Porque morfología ya hemos visto que probablemente casi todos los toros estén fuera de tipo, y más si hablamos de determinadas plazas de primera. Si hablamos de comportamiento, de desarrollo y de actitudes de los encastes, ¿hacia dónde se dirige cada uno de ellos? Santa Coloma, Domecq y Núñez. Bueno, nosotros no nos salimos de la línea de lo que es las características propias. Desde ya don José Carvajal, don Carlos Núñez y don Manuel Rincón establecieron cuáles eran más o menos los parámetros del toro que querían y siguen siendo los mismos. Evidentemente cambiarán los gustos en cuanto a tipo, pero bueno, nosotros no hemos cambiado tanto. Realmente el toro de Núñez de Alcurucén es un toro que mantiene esas virtudes, esas características, igual que lo que antes hablábamos de la quinta, que mantiene la esencia de lo que es Santa Coloma, y lo único que cambia es un poquito la presencia, buscar el tipo de toro que gusta, con evidentes problemas a la hora de los reconocimientos. Pero bueno, es que muchas veces no sabes con quién te vas a encontrar. Pero no, nosotros seguimos adelante y seguimos con nuestra esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia del toro de Núñez? Pues un toro con calidad, un toro de bravura increscendo y que siempre tiene esa virtud de un poquito más de recorrido. Y luego presencia, que no tanto tipo, nuestro toro no es un toro pesador, aún hoy no es un toro pesador. O sea, sigue siendo un toro que lo ideal son los 425, o sea, 525, 540 kilos, lo más. Y entonces, bueno, es un toro que sigue siendo un toro bajo, un toro armónico, con cara. Con cara, dentro de lo que es la cara del encaste, o sea, toros estrechos de sien, acodados, que muestran las palas del pitón. Entonces, bueno, sigue siendo lo mismo, pero un toro de gran trapío, o sea, un toro que tú ves en la distancia y dices, vaya pedazo de tío, y te vas acercando y vas viendo cómo el toro va haciendo así, ¿sabes? Y cuando estás al lado dices, pues si es que se está pegando la barriga, las manitas cortas y todo, pero en la distancia dices... Una vez me pasó una cosa curiosa, que vinieron a reseñar una corrida para Sevilla. Y había un toro que era un espectáculo. Claro, cuando vieron el toro dijeron, ese para Sevilla. Eduardo Canarea, estábamos, ese es para mí. Bueno, vale, para ti. Era un toro colorado, un toro muy cortito, pero una preciosidad de toro y con un trapío extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan la gente de Bilbao, que siempre llega más o menos en febrero? Sí. Vamos a verle y ven el toro y dice, ese para nosotros, no, ese ya lo tengo comprometido para Sevilla. Claro, ese toro para Bilbao es ideal y tal, está comprometido para Sevilla. Pues nada, hace así, y cuando estamos embarcando la corrida para Sevilla, nosotros tenemos la mala costumbre de pesar los toros allí. El toro pesaba 435 kilos. Le llamo a Eduardo y que no puedo mandarte el toro. ¿Cómo que no? ¿Qué le ha pasado? No, hombre, ¿qué tal? Que es que no pesa, que pesa 435. No me digas, pues nada. Como el mínimo son... Sí. Pues nada, pues se quedó en el campo. Llega la gente de Bilbao y voy a descubrir un secreto que no está bien, pero lo voy a hacer. Llega la gente de Bilbao un día porque hacen seguimiento, ¿no? Sí. De lo que tienen, y ya sabes que Bilbao es en agosto y vienen en mayo, después de Madrid, porque quieren ver lo que queda después de Madrid, y ven el toro en el campo. Oye, ¿ese no era el toro de Pasevilla? Sí, pero ese toro no pesa. ¿Cuánto pesa? 4.35. ¿Tú crees que llegue al mínimo? Hombre, a lo mejor sí le meto y lo engordo. Yo creo que al mínimo va a llegar. Échamelo. Para Bilbao. Bajo tu responsabilidad. Bueno, efectivamente llegamos al mínimo, pero 1 kilo o 2. Llegamos al mínimo y mandamos el toro para allá. Y oye, el toro pesa esto, y con lo que el viaje, tal, tú tráelo para acá, que ese toro tiene que ser... Cuando salió a la plaza le pegaron una ovación. Y eso pasa muchas veces. Aquí en Madrid hubo un toro que fue el toro de la feria de otoño del año 90, con el que Fernando Cámara
fue el triunfador de Couto de Fornillos, fue el triunfador de la feria, ese toro salió de sobrero, estaba de sobrero, se echaron para atrás y el toro pesó 1 kilo menos del mínimo. Y el toro le dieron el trofeo al mejor toro de la feria. Que de toros se han quedado de sobrero y luego cuando han salido son buenísimos. Eso es otro estudio que también hay por dentro. Lo que yo te quiero decir es que muchas veces es, como dices, la tablilla no sirve realmente, es un indicador, pero realmente es la presencia del toro, saber ver lo que es el toro y saber ver lo que es un toro con trapío. Total. Y saber ver qué tipo de toro estás viendo en ese momento y qué encaste y qué características de ese encaste son las propias. Perfectamente explicado, me imagino que coincidís, pero en vuestro caso, si hablábamos de esa evolución a lo largo del siglo XXI y ojalá todo lo que el resto de siglos que estén por delante, ¿cómo va a ser la evolución o cómo prevéis que puede ser la evolución de Santa Coloma? Bueno, yo no sé lo que pasará, yo te digo lo que buscamos, que es lo que me gustaría que pasara. Incluyendo la posible tendencia o el posible cambio a la forma de torear, que hemos visto que a lo largo de los años esa tendencia o esas maneras cambian. Sí, pero afortunadamente siempre aparecen grandes toreros. Siempre hemos pensado que, bueno, que la tauromaquia se acaba porque se van tales figuras, pero está demostrado que más tarde o más temprano, pero aparecen siempre ídolos para la afición, sí, o mandones del toreo, porque marcan la diferencia. Y a mí me gustaría, bueno, que se reconociera el toro nuestro tal como es, tal como hablábamos antes, con su personalidad, con su esencia, y que fuera una ganadería para marcar ese punto diferenciador para los grandes hitos de la temporada y poder marcar, tanto toreros como nosotros como ganaderos, pues marcar esa diferencia. Ese, te digo, que sería mi sueño de evolucionar, ¿no? ¿El toro de Santa Coloma crees que le caben más kilos, que se podría subir un punto más de morfología de cara? ¿O efectivamente entonces te estaría saliendo de tipo por completo? Por lo menos nosotros no lo hemos conseguido. A lo mejor algo hacemos mal, pero... O bien, el no salirte del tipo. Bueno, me preguntabas que si se le pueden meter más kilos, nosotros no lo hemos conseguido. No sé si se podrá conseguir. Digo, nosotros primero basamos la selección en la bravura, en la calidad de las embestidas, en que los animales pues que cumplan con nuestros requisitos de selección en cuanto a comportamiento. Y después nos vamos a que si podemos conseguir mayor trapío. Creo que sí hemos conseguido mayor longitud de pitón de lo que tenía el toro de Buendía hace unos años, pero es verdad que nos cuesta muchísimo trabajo el tema de los kilos. El toro al final, pues bueno, yo creo que se ve rematado, se ve que tiene trapío, pero ves un toro que no pasa a lo mejor de unos determinados kilos en la tablilla. Pero también te diré una cosa, yo creo que no se espera de nosotros eso. El aficionado bueno, y yo creo que gran parte del público, no va a ver una corrida de la quinta con un excesivo peso regordillo, porque saben que es contraproducente para el toro, ¿no? ¿Hay toros de esos que tenéis en casa que probablemente si no hubiese esa maldita tablilla a lo mejor se podría lidiar en plazas como esta? Bueno, también te digo una cosa, tiene que haber... Me refiero por trapío, por presencia. Tú lo ves en el campo y dices, este toro podría ser un toro de Madrid, pero tiene 400 el año pasado un toro que vino aquí, que era un toro incluso, era finqueño. ¿Sí? El toro tenía un trapío espectacular. Nos encantaba a todo el mundo, veedores, a la propia empresa. Nosotros es un toro que muchos aficionados que a lo mejor habían venido al campo les encantaba. Y bueno, llegó y no pasó el mínimo, no sé si pesó 4,70 y algo, 4,80, que antes decía el mínimo en plaza de primera es 4,60, sí, pero nunca sale un toro con 4,60 en plaza de primera, ¿no? Y fue una pena porque fue un toro con un trapío extraordinario, se guió después en Dax y fue un gran toro que fue la famosa faena que le cortó después Daniel Luque un rabo y hubiese sido un espectáculo verlo aquí, pero entiendo que tiene que haber unos mínimos. O sea, que por mucho que el toro sea de una sangre concreta y por mucho que seamos Santa Coloma, entiendo que tenemos que cumplir unos mínimos, que no vamos a traer un toro pues que esté así, que no tenga trapío, ¿no? Eso, con eso contamos, ¿no? Por parte de vuestra casa y de lo que defendéis o apoyáis, valoráis. Bueno, pues la tendencia yo creo que no es tan basada a lo mejor en las hechuras. Creo que de aquí en adelante sí empezaremos a crear un tipo de toro un poquito más bonito, por lo menos en el hierro de Domingo Hernández, más que nada porque mi madre
es una enamorada del toro bonito, del toro bien hecho, serio, pero bien hecho. Y mientras sea ella la que paga el pienso, es la que decide. Así que la verdad es que sí, la verdad es que los sementales que se han echado tanto en los 2 últimos años, que son los 2 años que mi madre es propietaria de la ganadería, son sementales que, sobre todo las hechuras, se van buscando unas hechuras bonitas, a la vez se va buscando un toro serio, pero se intentará buscar un toro mucho más bonito, intentando que en vista, claro, por encima de todo. Prefiero que en vista al feo antes que el bonito. Pues que así sea, sobre todo gracias por esta intervención, larga vida al toro y a seguir defendiendo estos 3 encastes y por supuesto ojalá podamos recuperar muchos otros, como bien decías tú, Fernando, bien apuntabais, amoldando siempre a los tiempos que corren, a los gustos y a las peticiones del público y del aficionado. Bueno, iba a venir Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero ha tenido un percance. Los toros se podría decir que le han dado puerta, camino y el viti. Y no ha podido venir. Yo muy gustosamente pues le sustituyo. Bueno, básicamente para decir que vamos a clausurar este ciclo de conferencias de esta peña que defiende, o acaban de decir, básicamente 2 valores. Un valor que es el valor de la pureza, porque muchos de nosotros desde el año, bueno, de los que nos precedieron, desde el año 51 piensan o defienden que todo esto está muy bien si hay mucha pureza, lo ha dicho Fernando Lozano en este momento. Es muy determinante la pureza y la integridad de este bien cultural, y resaltar 2 aspectos que han ocurrido esta semana que son altamente favorables. Uno de ellos es como el Tribunal Supremo, el bono cultural, lo ha devuelto y reconoce por primera vez, bajo mi punto de vista, un dato determinante, y es que los toros es un bien cultural y democrático. Punto determinante, lo podéis entender perfectamente. Y el otro punto es que también en esta casa, en esta plaza, pues un compañero, un bibliófilo, Antonio Brione, pues ha cedido probablemente la mejor biblioteca del mundo, que está para uso de todos los aficionados de Madrid. Son, sin lugar a dudas, 2 hechos que van a marcar la evolución de lo que es la tauromaquia en la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas. Y por tanto yo creo que es un motivo de estar muy contentos. Y para último, y como no puede ser de otra manera, yo quiero agradecer a Fernando, a Marcos, a Álvaro, a Vicky, a ti no, es tu obligación, que representan a las otras conferencias en que hemos desarrollado, me parece que es el 66 ciclo de conferencias. Allá por 1958 comenzó esto. Y bueno, de una manera o de otra, con la pureza y pensando que los toros es un bien absolutamente cultural, somos capaces de seguir interesando a personas como todos ustedes. Con lo cual, no tengo nada más que motivos de agradecerles su presencia y decirles, como dicen, esa no me la sé yo bien, la de San Fermín. Como dicen, cuando se acaba el San Fermín, ya queda poco para el siguiente San Fermín, ¿no? En cualquier caso, están todos ustedes invitados, a ver si lo hacemos un poco mejor que este año en el ciclo de conferencias 67, que será, pues, si Dios quiere, todos los sábados del mes de febrero del año 24. Muchas gracias.